¿Alguna vez te has sentido paralizado por la puerta de una oportunidad porque una voz interna susurró, ¿y si no les gusto? ¿Cuántas veces ha dejado de expresar su verdadera opinión por temor a ser rechazado? ¿Qué pasa si te digo que este miedo literalmente está saboteando tus sueños y que hay una manera de liberarse de él? Hoy compartiré con ustedes el viaje transformador de José Zavala, un psicólogo que pasó décadas estudiando el miedo al rechazo y descubrió 4 verdades fundamentales que cambiaron no solo su vida, sino la vida de miles de personas a las que ayudó. Lo que hace que la historia de Joseph sea aún más poderosa es que él mismo vivió las garras paralizantes de este miedo antes de encontrar su camino hacia la libertad. Imagine crecer como hijo de inmigrantes mexicanos en una pequeña ciudad de Texas en la década de 1980. Joseph era el único latino en su escuela, y al principio aprendió que ser diferente significaba ser atacado. Pasó horas frente al espejo practicando cómo hablar sin acento, cómo vestirse para pasar desapercibido, cómo reírse de sus propias bromas antes de que otros se reyeran de él. A la edad de 12 años, José ya había desarrollado una personalidad elaborada. El niño divertido, siempre listo con una broma autopreciativa, siempre dispuesta a hacer cualquier cosa para ser aceptado, pero por dentro se estaba muriendo un poco todos los días. Entonces, dime en los comentarios, ¿dónde estás viendo este video? ¿Qué historia aquí en el canal más jugó tu corazón? Me encanta saber que estamos construyendo esta comunidad de personas que buscan crecimiento y autenticidad juntos. El primer gran descubrimiento de Joseph se produjo durante una clase de teatro de secundaria. El maestro, un hombre excéntrico llamado Sr. Morrison, propuso un ejercicio inusual. Cada alumno debe subir al escenario y simplemente quedarse quieto durante 3 minutos, sin hacer nada, solo ser observado por sus colegas. Para Joseph, eso sonaba como tortura. Cuando era su turno, subió tremendamente, sudando frío. Los primeros 30 segundos fueron agonizantes. Quería hacer una broma, una mueca, cualquier cosa para romper la tensión, pero el señor Morrison había sido claro: parado quieto y respirar. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Después de 1 minuto, Joseph se dio cuenta de que el mundo no había terminado. Nadie se reía de él. De hecho, todos estaban pasando por la misma vulnerabilidad, y en ese momento de silencio compartido, sintió algo que nunca había experimentado: una conexión genuina. No la conexión superficial de aquellos que se ríen de sus bromas, sino la profunda conexión de los seres humanos que reconocen la humanidad entre sí. Este fue el primer descubrimiento crucial. La vulnerabilidad auténtica crea conexiones más profundas de las que cualquier máscara puede crear. Años más tarde, como psicólogo, Joseph desarrollaría esta comprensión en su trabajo. Se dio cuenta de que cuando tratamos desesperadamente de ser aceptados, creamos personas que realmente se alejan de las personas. Es como usar una armadura tan pesada que nadie puede abrazarnos. José cuenta sobre una paciente, María, una brillante ejecutiva que había construido toda su carrera como la mujer de hierro, nunca mostrando debilidad, nunca pidiendo ayuda. Llegó a la oficina de José al borde de un colapso nervioso, completamente aislada a pesar de estar siempre rodeada de personas. En una sesión particularmente intensa, María finalmente se permitió llorar. No las lágrimas controladas que a veces escapaban, sino un grito profundo y visceral de años de soledad acumulada. «Tengo tanto miedo», susurró entre sollozos, «tan temerosos que si saben quién soy realmente, se darán cuenta de que soy un fraude». Joseph la guió amablemente a través de este miedo, y juntos exploraron, ya que su necesidad de ser visto como perfecto había creado un encarcelamiento invisible. En las siguientes semanas, María comenzó a experimentar pequeños actos de vulnerabilidad en el trabajo. Admite cuando no sabía algo. Solicite ayuda cuando necesitaba compartir sus inseguridades con colegas de confianza. El resultado fue transformador. En lugar de perder respeto,
María descubrió que la gente se sentía más cerca de ella. Su equipo, que anteriormente la veía como una figura distante e intimidante, también comenzó a abrirse. La productividad ha aumentado, el ambiente de trabajo ha mejorado, y María informó que se sintió más ligera que en décadas. El segundo gran descubrimiento de Joseph se produjo durante su propio proceso terapéutico cuando tenía 28 años. Después de años de estudiar psicología y ayudar a otros, se dio cuenta de que todavía llevaba heridas de rechazo profundas. Su terapeuta, el Dr. Williams, hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Joseph, ¿ha considerado que su miedo a no ser aceptado es realmente una forma de rechazarse primero? Esta pregunta era como un rayo. Joseph se dio cuenta de que había pasado toda su vida tratando de anticipar y evitar el rechazo de los demás, pero en el proceso, se había convertido en su peor crítico. Rechazó sus propias ideas antes de expresarlas, censuró sus sentimientos antes de sentirlos por completo, cambió su personalidad incluso antes de darles a los demás la oportunidad de conocerlo realmente. Este segundo descubrimiento fue revolucionario. El miedo al rechazo es a menudo una proyección de nuestro propio auto-rechazación. Cuando no nos aceptamos por completo, proyectamos este juicio sobre los demás y vivimos tratando de defendernos de un rechazo que a menudo existe solo en nuestra mente. Joseph comenzó a trabajar profundamente en su propia autoaceptación. Creó un ritual matutino donde se miró en el espejo y practicó la autocompasión. Los sonidos simples, pero para alguien que ha pasado toda una vida criticando, fueron profundamente desafiantes. Comenzó a reconocer sus imperfecciones sin juzgar. Sí, tengo acento cuando hablo inglés. Sí, a veces me siento inseguro. Sí, no siempre sé las respuestas. Y luego agregué, y está bien, soy humano, soy suficiente tal como soy. Si está encontrando valor en este contenido, considere suscribirse al canal y activar notificaciones. Cada semana traemos historias e ideas como estas para ayudarlo en su viaje de crecimiento personal. La transformación no fue inmediata. José cuenta sobre un momento decisivo en una conferencia profesional, donde fue invitado a hablar sobre su trabajo con las comunidades latinas. En el pasado, habría preparado una presentación neutral, evitando mencionar sus propias experiencias como latín, pero esta vez decidió ser completamente auténtico. Habló sobre su infancia, sobre el miedo a no pertenecer, cómo informó su trabajo. Cuando terminó, el silencio inicial le hizo pensar que había cometido un terrible error. Luego, una persona levantó la mano y dijo, «Gracias por compartir tu verdad. Soy asiático, estadounidense y viví experiencias muy similares. Tu coraje para hablar de eso también me da coraje». Uno por uno, los profesionales de varios orígenes comenzaron a compartir sus propias historias de no bebida y la búsqueda de aceptación. Este momento cristalizó el tercer descubrimiento de Joseph. Cuando nos mostramos auténticamente, nos damos permiso para hacer lo mismo. Nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, es un regalo que ofrecemos al mundo. Joseph desarrolló este entendimiento en su método terapéutico. Creó lo que él llama círculos de autenticidad, grupos donde las personas practican realmente en un entorno seguro. Las reglas son simples pero poderosas, sin máscaras, sin personas, sin intento de impresionar. Solo los seres humanos comparten sus verdades. En uno de estos círculos, Joseph fue testigo de algo extraordinario. Roberto, un hombre de 45 años que había construido toda su vida alrededor de la imagen del macho alfa, finalmente admitió que sentía una profunda soledad y no sabía cómo conectarse emocionalmente con sus hijos. La vulnerabilidad de Roberto inspiró a otros hombres en el grupo a compartir luchas similares, que comenzó como un momento de debilidad, se convirtió en una poderosa experiencia de conexión masculina y saludable. Pero fue el cuarto descubrimiento de Joseph que realmente revolucionó su enfoque. Ella llegó a través de una pregunta formulada por un niño de 8 años durante un taller familiar. La niña, con la sabiduría sin complicaciones que solo los niños tienen, preguntó, «Tío José,
¿Por qué los adultos tienen tanto miedo que no les gustan? No todos necesitan que nos gusten, ¿verdad? Esta pregunta inocente reveló una profunda verdad de que José había entendido intelectualmente, pero no se había integrado realmente. La aceptación universal no solo es imposible, sino también innecesaria. El cuarto descubrimiento fue liberador. Cuando tratamos de ser aceptados por todos, terminamos sin ser auténticos con nadie. Joseph comenzó a explorar lo que él llama teoría de la tribu auténtica. La idea es simple pero transformadora. En lugar de tratar de ser aceptada por todos, concéntrese en encontrar a su tribu. Aquellas personas que celebran quién es realmente, no quién finge ser. Esto no significa ser grosero o ignorado con los demás, sino reconocer que las conexiones profundas y significativas provienen de la autenticidad, no el rendimiento. Él comparte la historia de Ana, una artista que pasó años creando arte comercial porque temía que su verdadero estilo fuera demasiado extraño. Cuando finalmente decidió crear desde su visión auténtica, sí, algunas personas no entendieron o no les gustó, pero aquellos que resonaron con su verdadero arte formaron una comunidad apasionada en torno a su trabajo. Sus ventas inicialmente cayeron, pero luego subieron a niveles que nunca había alcanzado con su arte seguro. Más importante aún, informó que sentía una satisfacción creativa que había perdido durante años. Joseph aplicó estos 4 descubrimientos en su propia vida de manera profunda. Dejó de tratar de ocultar su acento y en realidad se dio cuenta de que muchos clientes latinos se sentían más cómodos con un terapeuta que sonaba como ellos. Comenzó a incorporar elementos de su cultura en su práctica, algo que había evitado durante años. Incluso colgó en su oficina una foto de su abuela, que había sido curada en su pueblo en México, algo que anteriormente había considerado no profesional. El impacto fue inmediato y profundo. Los clientes que una vez mantuvieron una determinada distancia profesional han comenzado a abrir de manera más profunda. Un cliente, Carlos, le dijo: «Doctor, cuando vi la foto de su abuela, supe que lo entendería. Mi abuela también estaba curada. Siempre me avergonzaba hablar de ello con los terapeutas estadounidenses». Joseph se dio cuenta de que al tratar de ser profesionalmente neutral, en realidad había creado barreras para conexiones profundas con las personas que más quería ayudar. Su autenticidad cultural no era una limitación, era una fuerza. Uno de los casos más conmovedores de José involucró a una adolescente llamada Sofía, la hija de inmigrantes, que luchaba con su doble identidad. Sintió que era demasiado mexicana para sus colegas estadounidenses y demasiado estadounidense para su familia. El miedo a no ser aceptado por ninguno de los grupos estaba causando severa ansiedad y depresión. José compartió su propio viaje con Sofía, no como un terapeuta lejano, sino como alguien que había caminado por el mismo territorio emocional. Juntos exploraron el concepto de identidad mosaico, la idea de que no necesitamos elegir entre aspectos de nuestra identidad, pero podemos crear algo único y hermoso de todas nuestras partes. Sofía comenzó a experimentar con su expresión auténtica. Creó un blog donde exploró su doble experiencia, compartiendo tanto las luchas como las riquezas de vida entre dos mundos. Para su sorpresa, el blog atrajo a seguidores de todo el mundo, jóvenes que se identificaron con la experiencia de no encajar perfectamente en ninguna caja cultural. La transformación de Sofía ilustra un principio fundamental que Joseph enseña. Cuando dejamos de intentar encajar en moldes preexistentes y comenzamos a crear nuestro propio espacio auténtico, atraemos a personas que realmente resuenan con nosotros. José también desarrolló ejercicios prácticos para ayudar a las personas a superar el miedo al rechazo. Uno de los más poderosos es lo que él llama el desafío del rechazo intencional. La idea es buscar pequeños rechazos de manera controlada para profanar el miedo. Por ejemplo, solicite un descuento en una cafetería, haga un cumplido genuino para un extraño o exprese una opinión impopular en una conversación informal.
El objetivo no es ser rechazado, sino darme cuenta de que el rechazo, cuando sucede, rara vez es tan catastrófico como imaginamos. José cuenta sobre un cliente, Pedro, que tenía tanto miedo al rechazo que nunca había pedido un aumento en 15 años de carrera. Como parte del ejercicio, Pedro practicó hacer pequeños pedidos, primero en situaciones de bajo riesgo, aumentando gradualmente. Cuando finalmente solicitó el aumento, su jefe no solo estuvo de acuerdo, sino que dijo que había estado esperando a Pedro durante años para reconocer su propio valor. El rechazo, que Peter temía que tanto nunca existiera, solo estaba en su mente, evitando que avanzara. La práctica clínica de José también evolucionó para incorporar elementos de atención plena y autocompasión. Enseña que el antídoto al miedo al rechazo no es una confianza ciega, sino una profunda autopiedad. Cuando nos tratamos amablemente, la opinión de los demás pierde el poder de devastarnos. Una técnica que José a menudo usa es lo que él llama el diálogo del mejor amigo. Le pide a los clientes que imaginen a su mejor amigo acudiendo a ellos con el mismo miedo al rechazo. ¿Qué dirían? Invariablemente, las personas son mucho más amables y comprensivas con los demás que ellos mismos. El ejercicio ayuda a desarrollar una voz interna más compasiva. José también aborda cómo el miedo al rechazo se manifiesta de manera diferente en varias culturas. En las culturas colectivistas, como muchas culturas latinas y asiáticas, el miedo puede ser aún más intenso porque la armonía grupal es muy valorada. Ha desarrollado enfoques culturalmente delicados que honran estos valores y al mismo tiempo promueven la autenticidad individual. Un aspecto fascinante del trabajo de Joseph es cómo conecta el miedo al rechazo con problemas sociales más amplios. Argumenta que muchos problemas sociales, desde la discriminación hasta la polarización política, tienen raíces en el miedo mutuo al rechazo. Cuando diferentes grupos tienen miedo de no ser aceptados, se retraen en sus burbujas, creando divisiones aún mayores. José fundó el Project Authentic Pontes, donde las personas de diferentes orígenes se reúnen para compartir sus historias y miedos en un entorno seguro. Los resultados han sido transformadores. Cuando un partidario de Trump y un activista liberal comparten sus más profundos temores de no pertenecer, descubren la humanidad compartida más allá de las divisiones políticas. El viaje personal de José también incluyó la conciliación de aspectos de su identidad que había rechazado. Hablaba español nuevamente con fluidez, algo que había dejado salir en su búsqueda de asimilación. Se reconectó con tradiciones familiares que habían considerado vergonzosa. En el proceso, descubrió una riqueza cultural que enriqueció no solo su vida personal, sino también su práctica profesional. Un poderoso momento privado ocurrió cuando Joseph fue invitado a hablar en su antigua escuela en Texas. Esta vez no intentó esconder quién era. Habló en inglés y español. Compartió las historias de su abuela curadas junto con sus credenciales académicas. Se rió de sus propias experiencias sin disminuir. Después de la conferencia, un joven latino se acercó a las lágrimas en sus ojos. «Señor Zavala», dijo, «estaba a punto de rendirme. Pensé que para tener éxito, necesitaba dejar de ser quien soy. Me mostraste que puedo tener éxito siendo exactamente quien soy». Este momento encapsuló todo lo que Joseph había aprendido. Nuestro miedo a no ser aceptado no solo nos limita individualmente, sino que priva el mundo de nuestros dones únicos. Cuando escondemos quiénes somos, robamos a otros la inspiración y la conexión que nuestra autenticidad podría proporcionar. José continúa su trabajo, ahora reconocido internacionalmente, siempre recordando sus raíces y el viaje que lo trajo aquí. A menudo termina sus conferencias con una poderosa reflexión. El miedo a no ser aceptado es un ladrón silencioso. Roba nuestros sueños, nuestra autenticidad, nuestras conexiones más profundas. Pero aquí está la verdad liberadora. No has sido colocado en este mundo para ser aceptado por todos. Ustedes estás aquí para ser auténticamente, para encontrar tu tribu, para contribuir a tus regalos únicos.
no solo te hayan aceptado la vida. Los 4 descubrimientos de Joseph: que la vulnerabilidad crea conexión, que el miedo al rechazo a menudo se proyecta arriñamiento, que nuestra autenticidad permite la autenticidad de los demás y que la aceptación universal es innecesaria, forma un camino a la libertad de miedo que paraliza a tantos de nosotros. Hoy, José continúa expandiendo su trabajo, entrenando terapeutas en su enfoque, escritura, conferencia, pero siempre regresando al trabajo individual con los clientes. Debido a que está allí, en el espacio sagrado entre 2 personas que son auténticamente humanas, esa verdadera transformación ocurre. A menudo reflexiona sobre ese niño que practicaba eliminar su acento en el espejo, tratando desesperadamente de ser aceptado. Si pudieras hablar con ese chico ahora, yo diría: Peace, tu acento es música, tu diferencia es tu fuerza. El mundo no necesita otra copia, necesita el original que solo tú puedes ser. Y tal vez esta es la lección más importante de todas. El miedo a no ser aceptado nos sabote, no porque nos debilite, sino porque nos impide acceder a nuestra mayor fortaleza, nuestra autenticidad única e irreplicable. Cuando finalmente bajamos las máscaras y nos mostramos como realmente somos, descubrimos que la aceptación que siempre buscamos estaba esperando dentro de nosotros todo el tiempo. El viaje no es fácil. Requiere coraje diario para elegir autenticidad sobre la aprobación, la vulnerabilidad en la protección, la verdad sobre el rendimiento. Pero como Joseph y miles de personas que ayudó a descubierto, es un viaje que vale la pena cada paso, porque al otro lado del miedo a no ser aceptado es la libertad de ser plenamente, valientemente, felizmente. Si esta historia ha resonado con usted, si se encontró en alguna parte del viaje de Joseph o sus clientes, lo invito a suscribirse al canal y ser parte de esta auténtica comunidad de motores de búsqueda. Comparta los comentarios qué parte de esta historia te ha jugado más. Su vulnerabilidad al compartir puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Recuerde, su autenticidad es un regalo para el mundo. No dejes que el miedo nos robe este regalo a todos.